vivir el encierro, querer la libertad. ¿De qué estamos hablando? Hay algo que algunas expertas llamarán instinto, otras necesidad o deseo. Nosotras hemos decidido evitar darle nombre e intentar describirlo con hechos y ejemplos. Es algo que los presos humanos comparten con los no humanos, esa fuerza con la que se percibe y se combate la ausencia de libertad. Para algunos se manifiesta en una forma lenta y dolorosa, muchas veces enferma, de no poder hacer nada mientras les arrebatan la vida. Para otros muchos es lo que les empuja a poner todos los recursos a su alcance, todas sus habilidades, capacidades y tiempo en luchar por escapar, en ocasiones sin ni siquiera tener hacia dónde. El primer caso se hace claramente palpable en los animales que caen enfermos o desarrollan comportamientos antinaturales y estereotipados al ser enjaulados, tal y como hemos visto en puntos anteriores. Las formas de oposición a la ausencia de libertad son variadas, pero en muchos casos comunes a todas las especies. Del mismo modo que en las presas humanas pueden usar la huelga de hambre como un recurso desesperado para hacerse oír, los demás animales, en numerosas ocasiones, dejan de comer cuando están encerrados. Es una manifestación de su malestar y una forma de expresar su rechazo de la situación. En el caso de los animales no humanos, la procreación es otra área en la que el encierro incide claramente. No es casualidad que a menudo sea noticia el nacimiento de una cría en un zoo o un acuario. Es bastante común que los seres forzados a vivir en unas condiciones de cautividad se resistan a reproducirse. Que un instinto tan básico sea reprimido y que su procreación deba ser frecuentemente inducida de manera artificial es una buena razón para pensar que los animales presos no sienten que su vida sea digna de ser perpetuada en otras generaciones. Más allá de esto, hay numerosos casos de madres que, cuando están encerradas, matan o se comen a sus crías, siendo algo que normalmente no harían en su entorno natural, o que solo harían en condiciones de peligro extremo para ellas o para el resto de la prole. En Matanza de Inocentes, Hans Ruesch hace referencia a un estudio de 1974 de la Unión Sudafricana, en la que se reflejaba la situación de los babuinos capturados para ser transportados a laboratorios de experimentación. Según este estudio, un gran número de crías no llegaba a su destino con vida, en muchos casos porque las madres decapitaban a sus pequeñas durante el viaje. Esto, que puede parecer atroz, probablemente no sea ni la mitad de terrible que vivir los horrores de la vivisección, por lo que podría ser entendido como un acto de compasión, así como un signo de que la privación de libertad constituye una amenaza tan grande que se antepone a instintos fundamentales como el de protección o supervivencia. Las presas humanas, para poder sobrevivir física y psicológicamente, también se ven obligadas a adaptar su comportamiento a sus circunstancias dentro de prisión. A las normas de la institución en sí, se añade la estructura social que se haya establecido entre la propia población reclusa, en un entorno del que no se puede salir ni evitar formar parte. Por tanto, los actos y las decisiones que tome alguien dentro de la cárcel no se corresponden necesariamente con las que tomaría fuera de ella. Igual que un tigre en libertad tendría hectáreas de terreno para sí mismo, mientras en el circo comparte con otros una jaula de pocos metros, los reclusos en prisión tienen que comportarse y relacionarse de manera diferente a como lo harían fuera de ella. Esto, como hemos visto, tiene consecuencias psicológicas y sociales, que se continúan manifestando en su vida en el exterior, si tienen la suerte de salir. Algunas no pueden o no quieren dejarlo en manos de esa suerte, o, sencillamente, están en una situación tan extrema que no pierden nada por intentar escapar, aunque lo que les espere al otro lado sea un futuro incierto y, en la mayoría de las ocasiones, un fracaso debido a las circunstancias de localización de las prisiones, etc. Los presos que escapen de una cárcel, a menudo, se encontrarán aislados y sin recursos para desaparecer, a veces ni siquiera para sobrevivir, como sucede con las macrocárceles estadounidenses construidas en medio del desierto. Del mismo modo, si un cerdo o una vaca escapan del matadero o del camión que les transporta, lo más probable es que sean capturadas de nuevo. En el supuesto de animales considerados peligrosos, como las elefantas o felinas que huyen de los zoos y circos, un desenlace muy común es la muerte. Aún así, las fugas y los intentos de huida tanto de prisiones humanas como de centros de esclavitud animal
son mucho más frecuentes de lo que suelen contarnos. Motines y fugas de prisión. Revisando los medios de comunicación convencionales, es difícil encontrar información sobre evasiones recientes de las cárceles estatales. Nos remiten en general a casos de otros países, como la espectacular fuga masiva de la prisión mexicana de Piedras Negras, en septiembre de 2012. Según fuentes de la agencia EFE, más de 130 personas escaparon a través de un túnel que se había construido a 3 metros de profundidad, aunque también podrían haber contado con la colaboración de algunos funcionarios. Hay que irse a los informes generales de instituciones penitenciarias para observar las cifras de los últimos años en el Estado español. Sin embargo, desde 2006 no hemos encontrado datos explícitos sobre fugas. En ese año se cifran en 48 las evasiones, 2 de ellas directamente desde la cárcel y el resto desde otros lugares, que suponemos que serán durante traslados, y 57 los intentos. Los datos los proporcionan los propios centros penitenciarios, y son ellos quienes determinan lo que consideran un intento de fuga. Un plan, una conversación o la posesión de una herramienta, sin necesariamente haber realizado ningún movimiento al respecto, podrían ser considerados intentos por la institución. Por otro lado, la mayoría de lo que se consideran fugas se realizan de manera indirecta. Es decir, que personas a las que se concede permisos de salida sencillamente no vuelven cuando se supone que tienen que hacerlo. Respecto a esto, los datos más recientes que hemos localizado corresponden a 2010, año en el que hubo 96.296 permisos de salida, de los cuales el 0,58%, 562, no regresó a prisión en su momento, aunque pudieran hacerlo más tarde. Respecto a esto, los datos más recientes que hemos localizado corresponden a 2010, año en el que hubo 96.296 permisos de salida, de los cuales el 0,58%, 562, no regresó a prisión en su momento, aunque pudieran hacerlo más tarde. Esto no significa que en el Estado español no hayan tenido lugar episodios de lucha y rebelión que, con mayor o menor éxito, hayan demostrado el ímpetu con que los deseos de libertad se abren camino. A finales de los años 70, mientras se negociaban las nuevas reglas del juego durante la llamada transición democrática, se dieron las condiciones para poner sobre la mesa el problema de las cárceles y la situación de la población reclusa, que continuaba sufriendo exclusión, vejaciones, torturas y asesinatos. El cambio de marco legal llevó a que en julio de 1976 se decretara una amnistía, la cual permitía a las personas declaradas como presos políticos salir de prisión. Respecto al resto, el nuevo sistema pretendía seguir mirando hacia otro lado. Los presos considerados comunes, y aquellos que no veían el sentido de hacer distinción entre ambas cosas, no estaban dispuestos a permanecer invisibles, y comenzaron una serie de acciones, motines, fugas, suicidios, autolesiones, etc., que llevaron al sistema penitenciario a un auténtico colapso. Durante este proceso, los presos comenzaron a organizarse en asambleas, y se fundó la primera coordinadora de presos en lucha, COPEL, en la cárcel de Carabanchel. Precisamente fue en esta prisión, en el verano de 1977, cuando la situación tuvo su apogeo, con una oleada de intensos motines. Los reclusos subieron a los tejados pidiendo la amnistía y la reforma del Código Penitenciario, mientras grupos de apoyo desde el exterior aumentaban la presión realizando asaltos e incendios en las inmediaciones. El conflicto se prolongó durante varios días y se propagó por otras cárceles a lo largo y ancho del territorio. Finalmente, los amotinados en Carabanchel fueron reducidos con gas lacrimógeno y, unos días más tarde, distribuidos por otras prisiones. En aquellos momentos, la intensidad de la lucha era tan fuerte como la desesperación de no ver sus frutos, y eran prácticamente diarios los suicidios y autolesiones de algunas personas, que llegaban a incendiar sus propias camas o a abrirse las venas durante las visitas con el juez. En algunos casos, estas acciones eran utilizadas como herramientas para llamar la atención pública sobre lo que estaba sucediendo en las prisiones. Llegó a orquestarse un corte de venas masivo coordinado y secundado por gran número de presos en todo el estado, o para desviar la atención de algún intento de fuga o motín. La represión hacía su parte del trabajo, y los asesinatos enmascarados como suicidios o accidentes tampoco eran poco frecuentes. Se contaba, al menos, con ayuda exterior por parte de familiares, grupos de apoyo y asociaciones de vecinas. Y la organización del conflicto se extendía a las galerías de menores, mujeres y a los siempre olvidados hospitales psiquiátricos.
Solo en los últimos meses, desde 1977, 7 presos comunes se fugaron de la prisión de Burgos a través de un túnel de 12 metros. 2 reclusos huyeron del Palacio de Justicia al que fueron conducidos para prestar declaración, y otras 3 personas escaparon del Hospital Psiquiátrico de Sevilla. En junio de 1978 tuvo lugar una fuga masiva de más de 40 presos de la cárcel Modelo de Barcelona. La COPEL, sus miembros y simpatizantes, fueron reprimidas, dispersadas, confinadas a aislamientos y asesinadas durante los intensos años en que mantuvieron su lucha. Finalmente, la organización fue criminalizada hasta el punto de desaparecer, vencida también por la entrada de la heroína en las prisiones. Del mismo modo, el apoyo desde el exterior se fue diluyendo a medida que el problema se fue alejando de la sociedad. Pero el problema seguía ahí, y ahí seguían quienes lo sufrían y quienes le plantaban cara. A partir de los años 80 y 90, uno de los documentos más fidedignos que podemos encontrar acerca de esta lucha constante por escapar del cautiverio es la autobiografía de José Tarrío, publicada en 1997, donde el autor narra en primera persona la historia de una vida encarcelada prácticamente desde la infancia. Su ejemplo destaca por su incansable persecución de la libertad, que, paradójicamente, le llevó a ser cercado cada vez en jaulas más pequeñas e infranqueables. Sus intentos de fuga fueron innumerables, llegando a llevarlos a cabo incluso cuando se encontraba en régimen FIES, un sistema de aislamiento para presos especialmente conflictivos que ha llegado a conocerse como la cárcel dentro de la cárcel. Una de sus evasiones más espectaculares se produjo durante un traslado en barco. Junto a un compañero, desapareció en extrañas circunstancias del transbordador que le conducía de Tenerife a Cádiz, en uno de sus numerosos cambios de prisión. Así lo narraba en su día el diario El País. Juan Redondo Fernández, de 28 años, y José Tarrío González, de 24 años, 2 presos calificados como muy peligrosos por el Ministerio de Justicia, se evadieron en extrañas circunstancias del transbordador JJ Sister, de Transmediterránea, que les conducía desde Tenerife a Cádiz. El barco, que había salido de Canarias en la tarde del viernes, llegó al puerto andaluz a las 21:30 del domingo sin los 2 reclusos. Se baraja la posibilidad de que estos hubieran descendido a tierra, confundidos entre el pasaje, tras haber maniatado a los 2 guardias civiles que los custodiaban en el traslado. Los agentes han sido expedientados por falta muy grave. Las fuerzas de seguridad del Estado montaron ayer un fuerte despliegue policial en la provincia de Cádiz. La fuga de los 2 reclusos se produjo momentos antes de la arribada del barco al puerto de Cádiz, según informó ayer el Gobierno Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, citando fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Redondo Fernández y Tarrío González forzaron la puerta de la celda Camarote y redujeron a los guardias civiles que los escoltaban. Los 2 guardias civiles viajaban vestidos de paisano en otro camarote contiguo al de los reclusos, del que solo les separaba un pequeño rellano. Los 2 presos quemaron, según todos los indicios, la trampilla de la puerta blindada, pudiendo salir así al exterior del camarote celda. Luego se dirigieron a la habitación de los 2 guardias civiles, a quienes cogieron por sorpresa. Los agentes fueron maniatados y encerrados en uno de los 2 camarotes habilitados para los presos. Fuentes del funcionariado de la prisión Tenerife II mostraban ayer la indignación del colectivo por la fuga de los peligrosos reclusos. Ambos habían sido sometidos últimamente a un régimen de vigilancia estricto en el módulo número 1 de aislamiento de Tenerife II, del que solo salían para ir 1 hora al patio. Únicamente estaba autorizada la apertura de sus celdas individuales para facilitarles comida o para llevarlos a la ducha, siempre en presencia del jefe de servicio y de 1 o 2 funcionarios. Además, eran sometidos a cacheos diarios de celda y revisión de barrotes. Sus pertenencias habían sido reducidas al mínimo imprescindible y se les había prohibido cualquier contacto con el equipo de tratamiento. Fuentes sindicales de Tenerife II barajaban ayer la posibilidad de que el intento de fuga del pasado mes de julio hubiese sido preparado por los 2 reclusos para provocar que los trasladaran a la península en barco con el fin de llevar a cabo una evasión perfectamente planificada. Y así narraba Tarrío su primera noche en libertad después de aquella fuga. Era libre. Después de 4 años de continuos aislamientos, encerrado en reducidos espacios de cemento, mis pulmones volvían a inflamarse jubilosos de aire puro. Mis ojos, castigados por la blanca cal de la pared o por el gris triste del muro,
Volvían a contemplar nuevamente los árboles y los pajarillos revolotear en busca del nido para cobijarse de la noche, dulce como nunca sospeché. Venía a aliviarnos del duro azote del calor del día. Aquel reencuentro con la naturaleza era como comprender la belleza de una flor y de detenerse a contemplarla, mientras ésta revelaba, con la extraordinaria delicadeza de su color, su perfume. ¿Cómo se podía encerrar a una persona dentro de una celda fría de 3 metros, privándole de todo aquello durante años? ¿Qué resultaba, en suma, peor crimen, castigar a un ser humano aquella crueldad o el simple hurto de un bien material, de una cosa, cuyo valor se barajaba a diario en los mercados? Solo en aquel momento comprendí el verdadero dolor que me habían infligido, no solo por el encierro, sino por aquellas razones que habían muerto dentro de mí. La cárcel era un delito tan vil como el peor delito imaginable que persona alguna pudiera cometer, solo que cometido en nombre de la justicia y de la sociedad. A pesar de todos sus intentos y de breves espacios de tiempo en que abrazó la libertad, Tarrío estuvo en prisión hasta su muerte. En los últimos años, como decíamos, cada vez son más escasas las informaciones en los medios acerca de fugas de prisión. Sin embargo, aún podemos encontrar historias como las de 2 presos que, en enero de 2013, se descolgaron con sábanas desde la enfermería de la cárcel de Figueres, Girona, consiguiendo saltar la verja del perímetro de seguridad y permanecer fugados durante 2 horas antes de ser atrapados. Poco después, un recluso de la cárcel Modelo de Barcelona escapaba deslizándose por una tubería mientras se encontraba ingresado en el hospital, por la supuesta ingesta de 13 llaves y una pila. Otro aspecto que llama la atención sobre el silencio mediático acerca de las huidas es la falta de información sobre evasiones femeninas. Aunque no hemos encontrado estadísticas al respecto, no podemos pasar por alto el hecho de que las mujeres presas también quieren ser libres y también se escapan. En la fuga masiva de la cárcel mexicana de Piedras Negras que citábamos al principio, por ejemplo, varias de las reclusas evadidas eran mujeres. Algunas fugas no humanas. Esa fuerza de la que hablamos que empuja a la lucha por la libertad trasciende el género y, por supuesto, también la especie. Habrá quien considere que las fugas de animales no humanos son fruto de meros instintos o actos prácticamente mecánicos. Nosotras no solo no lo creemos así, sino que además consideramos irrelevante el grado de complejidad intelectual que haya en una fuga, cuando es tan evidente la relación directa entre carecer de libertad y actuar para conseguirla. Independientemente de que sea interesante el estudio del comportamiento animal, sus orígenes y mecanismos, lo único que pretendemos aquí es narrar hechos que, en nuestra opinión, hablan por sí mismos. El 18 de mayo de 2011, en la provincia italiana de Messina, una vaca destinada al consumo de carne escapó del vehículo que la trasladaba al matadero y recorrió un largo trecho hasta la localidad de Santa Teresa di Riva, donde el mar se interpuso en su camino. La vaca no miró atrás, se zambulló en el agua y comenzó a atravesar el estrecho con dirección a las costas de Calabria, o mar adentro, hasta donde sus fuerzas le permitieran. A mitad de camino, habiendo recorrido 1 kilómetro de mar en 3 horas, de incansable natación, fue avistada por la guardia costera, que la capturó y devolvió a la costa siciliana. Aún exhausta, muchos testigos declararon que la vaca se resistió enérgicamente a ser atada y subida a la lancha que la devolvió a la tierra. Teresa, que así fue bautizada en honor al pueblo que la vio arrojarse al mar en busca de vida y libertad, iba a ser sacrificada antes de tiempo junto a otras compañeras por encontrarse afectado su grupo de un brote de brucelosis, una enfermedad que no las hacía aptas para el consumo humano. Su historia conmocionó tanto a la población que mucha gente se movilizó para exigir el indulto y varias personas y asociaciones se interesaron por adoptarla y ofrecerle una vida digna. También hubo quien declaró haber tomado la decisión de pasarse al vegetarianismo tras observar la hazaña. Teresa despertó en muchas personas esa parte deliberadamente adormecida en nuestra sociedad que comprende que los demás animales merecen nuestro respeto, más allá de que nos sean útiles o no,
y más allá de que sean capaces o no de reivindicarlo y luchar por él. Ella tuvo la suerte que no tuvieron otras muchas, cuyos intentos de fuga les llevaron a una muerte violenta. En 2004, por ejemplo, un gorila llamado Jabari fue abatido a tiros por la policía tras escapar de un zoológico de Dallas. Había escalado el muro y sembrado el pánico entre las visitas, en lo cual se escudaron los oficiales para justificar su muerte, alegando que Jabari también había cargado contra ellos. Mención aparte merece el caso de la jirafa Alexandre que, tras su fuga de un circo italiano en 2012, fue sedada tan intensamente que acabó falleciendo de un paro cardíaco. El caso más llamativo en el Estado español lo encontramos recientemente en una localidad de Gran Canaria, cuando 7 tigres huyeron del Parque Cocodrilos Park, en Los Corralillos. Un centenar de guardias civiles y la policía local de Agüimes participaron en el dispositivo, capturando a 4 de los animales y abatiendo a tiros al resto. En todos los casos, los medios se hacen eco de la espectacularidad de la noticia, pero no cuestionan el absurdo y la injusticia de tener animales encerrados, con sus necesidades e instintos básicos mermados, con el único objetivo de satisfacer caprichos humanos. Pero, al igual que sucede con las presas de nuestra especie, las víctimas de esta injusticia no siempre se resignan y existen innumerables ejemplos de animales que reinciden una y otra vez en sus intentos de huida. En 1974, una elefanta bebé fue capturada en África para ser sometida de por vida al infierno del circo. Bautizada como Taik, fue maltratada durante años, viviendo en terribles condiciones y sufriendo el castigo con picos de metal como método de entrenamiento. En abril de 1993, durante una actuación en Pensilvania, intentó poner fin a su situación por primera vez, arrancando parte de la estructura de la carpa y deambulando durante 1 hora por las calles hasta volver a ser capturada. Al día siguiente, según informaciones de algunos medios, atacó a uno de los entrenadores, sin ser apartada del espectáculo a pesar de todo. Así, 3 meses más tarde, Taik se encontraba actuando en la feria de Dakota del Norte cuando volvió a intentar huir, pisoteando a un empleado de la feria y asustando a la muchedumbre. En esta ocasión, solo tardó 25 minutos en volver a ser atrapada. Finalmente, el 20 de agosto de 1994, en Honolulu, Hawái, Taik salió a la pista enfurecida y, ante numerosas miradas, mató a su entrenador, Alan Campbell, hiriendo también a un cuidador. Tras esto, salió a la calle arrasando con todo lo que encontraba a su paso, embistiendo a peatones, aplastando coches e hiriendo a un periodista. 30 minutos más tarde, era reducida por más de 85 disparos y moría por una hemorragia cerebral. Taik ya no era la esclava de nadie, pero había pagado con la vida su lucha por la libertad. La rebelión animal. La historia de Taik es uno de los muchos casos en los que los animales explotados se cobran la vida de quienes les explotan. El libro de Jason Rybal, Fear of the Animal Planet, The Hidden History of Animal Resistance, presenta por primera vez a los animales no humanos como protagonistas directos de su propia rebelión. Si bien no conocemos si existen datos científicos que puedan apoyar la afirmación de que los demás animales cometen actos conscientes de revuelta o venganza, se puede demostrar al menos que manifiestan su rechazo a la explotación de formas muy diversas y, en ocasiones, contestatarias y organizadas. Aquí se recogen numerosos ejemplos, cuando menos interesantes, de la respuesta que muchos animales han dado a sus captoras en diferentes ámbitos de explotación. Los parques SeaWorld, en varios lugares de Estados Unidos, han sido escenario de múltiples ataques de orcas a sus autoproclamadas entrenadoras. En 2006, una orca llamada Kasatka sostuvo a Ken Peters bajo el agua durante varios minutos. El hombre logró liberarse con ayuda de sus compañeras y lamentar únicamente la fractura de un pie. No era la primera vez que Kasatka le atacaba. El autor David Kirby
sugiere que estas agresiones podrían deberse a que la orca respondía así a los gritos de sus crías de 2 años de edad que se encontraban cautivas en otra pileta. 4 años más tarde, otra orca de nombre Tilikum asesinaba a su entrenadora en plena función. En 2009, una orca llamada Keto, y procedente probablemente de un convenio con SeaWorld, se había cobrado la vida de un cuidador en el Loro Park de Tenerife. El parque trató de ocultarlo en su momento, pero terminó copando titulares en 2013 gracias al estreno de Blackfish, un documental de Gabriela Copperwaite. Este tipo de ataques también son frecuentes en zoológicos y circos. En marzo de 2013, una voluntaria en prácticas en uno de estos recintos en Fresno, California, falleció tras ser atacada por un león al entrar en su jaula. Un mes antes, en México, un domador había muerto a manos de un tigre que le propinó un zarpazo durante el espectáculo. Aunque a las responsables de los centros de explotación les gusta presentar este tipo de ataques como meros accidentes o hechos aislados, sorprende descubrir que, según muestra Jason Rival, en un gran número de los casos, los animales se ceban en objetivos muy determinados. Sus criadoras, entrenadoras o personas del público que han sido especialmente molestas. Y a pesar de que todo esto pueda parecer algo más propio de animales salvajes, los llamados domésticos también pueden participar de esta rebelión. En octubre de 2012, por ejemplo, un granjero de Oregon de nombre Terry Vance Garner apareció devorado por los cerdos que criaba. Si bien no se esclareció en su momento el motivo del fallecimiento y podría haberse tratado de un infarto, no se descartó la posibilidad de que los propios cerdos lo hubieran derribado, provocando así su indefensión y su muerte para, posteriormente, devorarle. La familia de Terry encontró no solo el cuerpo consumido, sino también algunas partes arrancadas. Lo más probable es que esta noticia esté impregnada de sensacionalismo y fuera un cúmulo de circunstancias lo que llevara a este hombre a la muerte, pero no podemos pasar por alto las declaraciones de sus familiares indicando que Terry ya había sido atacado y herido en otras ocasiones por los animales. A algunas personas, la idea de una conspiración o un ataque orquestado por varios individuos de otra especie les puede parecer imposible de asumir, pero todo el mundo ha visto documentales que reflejan cómo los animales en libertad cooperan y se organizan para conseguir agua o alimento, protegerse de determinados peligros, etc. ¿Por qué no iban a coordinar esfuerzos para liberarse o para rebelarse contra una situación de cautiverio? Existen varios ejemplos documentados de animales no humanos que luchan por su libertad y su vida de manera claramente planificada, incluyendo también el empleo de herramientas. Rival narra en su libro la historia de un grupo de babuinas en el norte de África que, frente a la masacre y captura reiterada de varios miembros de su comunidad por parte de comerciantes de animales, se organizaban para atacarles y perseguirles para intentar liberar a los prisioneros. Durante el camino, incluso, otros clanes se implicaban en dichos ataques. Más recientemente, en Guinea, la BBC pudo grabar a grupos de chimpancés salvajes haciendo incursiones en la selva para desactivar las trampas dejadas allí por los cazadores. Del mismo modo, en julio de 2012, National Geographic publicaba la historia de 2 jóvenes gorilas de Ruanda, de nombre Rwema y Dukore, que se habían organizado para destruir trampas después de que un miembro de su manada hubiera muerto tras ser atrapado por una de ellas. Los dispositivos estaban destinados a la caza de otros animales, pero con frecuencia afectaban a los miembros de su grupo. Rwema y Dukore realizaban su tarea de manera coordinada, de modo que mientras uno rompía la rama del árbol del que pendía la trampa, la otra se encargaba de deshacer el lazo de la cuerda. Los animales no humanos también pueden cooperar para ayudarse a escapar los unos a los otros, como veremos más adelante. En 2012, en un zoológico de Brasil, 8 monas silbadoras consiguieron romper la verja de su jaula con piedras que previamente habían preparado para la huida. Según los empleados del zoo,
2 de ellas actuaron como cerebro de la operación, facilitando la huida para las demás. Lamentablemente, fueron capturadas a las pocas horas. Las primatólogas de Reinfeldt, un centro proteccionista que acoge primates en Madrid, han declarado en varias ocasiones que los chimpancés son muy difíciles de mantener en cautividad, ya que buscan la manera de escapar de todo tipo de instalaciones. Algunos de los individuos comprueban las vallas electrificadas en busca de fallos o fabrican bolas de barro cuando llueve, dejando después que se endurezcan para utilizarlas como piedras. Este tipo de acciones se da en todo tipo de centros de encierro, de un lado a otro del mundo, y con seres de diferentes especies. En febrero de 2013, en un zoo de Australia, una hembra de orangután llamada Carta consiguió escapar de su jaula usando una rama para provocar un cortocircuito en la verja. Tras esto, escaló sobre los cables inutilizados, construyó un montículo de hojas y entonces usó una rama para trepar fuera de la zona de exhibición. Algunos animales pueden usar herramientas, otros el ingenio, la fuerza o la agilidad. Ninguna de estas capacidades hace más o menos importante su lucha por la libertad, del mismo modo que el hecho de pertenecer a la especie humana no nos hace a nosotras más merecedoras de la misma. Sencillamente, cada una hace lo que puede por sí misma y por las demás, compartiendo todas ese algo tan básico que se nota cuando falta, ese algo que nos falta cuando sobran muros y cadenas. Desde fuera, apoya a presos. Fuera de las prisiones hay grupos de apoyo a personas presas que realizan diferentes labores, como por ejemplo cartearse con los reclusos para tratar de animarles y transmitirles fuerza día a día, proporcionándoles también asistencia jurídica para que denuncien agresiones, muertes y violaciones de derechos. Muchos de estos grupos defienden que la cárcel es un problema social y no una solución. Lo que se quiere son soluciones de resarcimiento que no generen más problemas sociales. Difunden información sobre los derechos de los detenidos y de los presos. Realizan charlas, talleres, debates y actividades culturales sobre el tema penitenciario. Denuncian la situación de presos concretos en campañas específicas destinadas a su liberación o a la mejora de sus condiciones. Organizan manifestaciones y concentraciones para exigir o denunciar aspectos relacionados con el ideario anticarcelario. También hay gente que ayuda a escapar a presos y apoya a los prófugos en la clandestinidad. Existen además personas que luchan por la liberación animal mediante la acción directa. Algunas se dedican a investigar y difundir las condiciones de la explotación de los demás animales. Otras extienden las ideas de la liberación animal y el antiespecismo. Otras boicotean y sabotean los centros de explotación y a quienes se enriquecen con ellos. Y otras sacan a los animales de las jaulas. Desgraciadamente, algunos activistas son represaliados y encarcelados a su vez por luchar por la liberación animal. El Frente de Liberación Animal, FLA, es un nombre utilizado por activistas por los derechos de los animales que usan la acción directa para liberar animales. Se busca causar daño económico a quienes se lucran con la explotación de animales y liberar animales de centros de explotación. También se pretende revelar el horror y las atrocidades cometidas contra animales a puertas cerradas, realizando acciones directas. Para todo esto, se toman todas las precauciones necesarias para no dañar animales ni humanos ni no humanos. Cualquier persona o grupo que realice acciones de acuerdo con estas directrices puede ser parte del FLA. Por ello, los activistas del FLA son un modelo de lucha sin líderes. Las células del grupo operan clandestina e independientemente unas de otras. En palabras de Robin Webb, encargado de la oficina de prensa del Frente en el Reino Unido, por esto es por lo que el FLA no puede ser destruido, no puede ser infiltrado, no puede ser parado. Vosotros, todos y cada uno de vosotros, sois el FLA. Asimismo, podemos encontrar historias en las que unos animales ayudan a escapar a otros. Por ejemplo, en Nueva Delhi, en septiembre de 2007, un elefante de 26 años rompió la valla de un circo y entró en el establo donde se encontraban unas elefantas explotadas por un circo, atraído por las llamadas de estas. El elefante se acercó a una de ellas, Savitri, que pese a los esfuerzos de un cuidador,
rompió las cadenas con las que estaba atada para escapar con él hacia la selva, donde ambos fueron avistados jugueteando junto a un lago. Tras ser localizada, un equipo del departamento forestal intentó atraer sin éxito a la elefanta con trucos, pero ésta anudó su trompa a la de su compañero, lo que los cuidadores interpretaron como un desafío. Por desgracia, esta historia no tiene un final feliz, ya que Savitri volvió a ser capturada unos días más tarde para volver a ser explotada en el circo. Son muchas las historias en las que unos animales ayudan a otros a escapar. En agosto de 2012 se publicó una noticia en la que se narraba cómo una zorra encabezó una fuga de un parque zoológico ucraniano. En el complot tomaron parte además 8 puercoespines y 7 lirones. Durante varios meses estuvieron royendo la malla metálica desde el suelo, con lo que todas escaparon a través de un hueco. Se difundió también otra historia en agosto de 2012, protagonizada en un zoo del Estado alemán, en el que desde fuera de la verja de seguridad comenzaron a excavar primero un zorro y tras él un jabalí. A través del agujero que formaron salieron 3 canguros que esperaban desde dentro del zoológico. El apoyo a los presos no es algo que solamente incluya a los humanos. Estos ejemplos nos ayudan a ver cómo hay quienes tienen en cuenta a las otras especies y cómo también los demás animales se ayudan entre sí. La lucha por el fin de las cárceles de humanos y no humanos nos involucra a todas. Aunque no podamos liberar directamente a cada una de las que hoy en día se encuentran presas, nuestra labor es indispensable para lograr la abolición de estas prácticas.